es un asiduo visitante a nuestra ciudad y a nuestro local, y es muy bien recibido. Así que bueno, esperamos que empiecen con sus preguntas. Estoy segura que los dejará satisfechos. Bueno, para mí es un gusto. Gracias, Alicia, por este recibimiento de todos ustedes, siempre aquí en esta ciudad de Rufino. Yo le voy a hacer alguna introducción que es el motivo de nuestra visita, porque terminamos de presentar en el Congreso de la Nación un paquete de leyes contra el narcotráfico. La ciudadanía ha puesto como prioridad esta cuestión: la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, que es lo que golpea a toda la República Argentina, y tenemos una serie de novedades al respecto, cuestiones a transmitir a ustedes. Estos tres proyectos que hemos presentado la semana pasada en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en la Cámara de Senadores, que les comunico a ustedes que fui electo vicepresidente de esta comisión en el Senado, que es la que va a abordar estos temas. El primer proyecto se denomina extinción de dominio. Todos sabemos que el narcotráfico tiene una causa fundamental que es motivado por el interés económico. Los narcotraficantes y la narcocriminalidad tienen una base en la cuestión de la rentabilidad económica, de la ganancia. Es una de las actividades que más ganancias genera. El tráfico de personas junto al tráfico de armas y el tráfico de drogas son las tres actividades más rentables en estos tiempos de la globalización. Se le llama precisamente delito complejo porque aborda una complejidad desde, no es un problema exclusivamente nacional, ni siquiera local, ni regional, sino que aborda a los distintos países. Cuando estuvo el jefe de gabinete hace 15 días en el Senado de la Nación, nos dijo que la frontera norte del país está radarizada en un 60%. Esto quiere decir que hay un 40% de la frontera norte que no está radarizada. Por otra parte, confluyen a nuestras provincias de norte a sur una serie de rutas nacionales por donde circula la droga, y entonces esto hace que este tema lo debamos abordar de manera coordinada y cooperativa entre los tres niveles del Estado: nación, provincias y municipios, y entre los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por eso en esta oportunidad estos tres proyectos son una herramienta para la justicia. El primero, les decía antes, es la ley de extinción de dominio, que ha sido muy útil en otros países donde se ha aplicado, en Colombia, en México, en países de Europa, porque es ir al corazón del problema, es decir, a los bienes económicos de los narcotraficantes. El segundo proyecto es la creación de juzgados federales con materia del narcotráfico. Necesitamos jueces y fiscales que aborden la cuestión específicamente del narcotráfico. Hoy tenemos juzgados federales abarrotados de distintos temas, en donde ya se han acumulado causas de narcotráfico que están con imposibilidad material de abordar. Ustedes saben, lo hemos charlado en otra oportunidad aquí en Rufino. Soy autor de la Ley de Creación del Juzgado Federal de Venado Tuerto, que estamos trabajando activamente para que se ponga en funcionamiento. Estuvimos el jueves pasado con el gobernador en lo que fue la inauguración del Juzgado Federal de Rafaela, que después de 10 años, ustedes fíjense, de la ley, que la votamos y la impulsamos en el Senado, se puso en funcionamiento el Juzgado de Rafaela. En esa oportunidad estuvo presente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y hablamos con él para
poder agilizar el funcionamiento del juzgado federal de Venado Tuerto, porque el trámite burocrático del concurso de la designación del juez federal que realiza el Consejo de la Magistratura es un trámite burocrático pesado, y entonces hay que impulsarlo, hay que estar atrás, que es lo que estamos haciendo. El tercer proyecto es la derogación de la llamada Ley Duhalde del año 2005. En aquel momento el Congreso de la Nación aprobó una ley con nuestro voto en contra, porque adelantamos una posición que el tiempo lamentablemente nos dio la razón a nosotros, porque fue la ley que desfederalizó el narcomenudeo, es decir, la distribución final de la droga, de la pequeña distribución, se le quitó a la Policía Federal y se le dio a la Policía Provincial. Esto fue una ley impulsada por la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó de la fecha a la actualidad es que se comprobó que eso sirvió para que sectores corruptos de la policía tuvieran cajas a través de esta ley que permitió darle mayor poder en lo que significa ese narcomenudeo. Hay un consenso hoy de las autoridades nacionales y provinciales de volver a que el delito, como es complejo y es una cadena desde el narcotraficante hasta la distribución final, interrumpir esa cadena que se realizó a partir de esa ley y volver a darle todo el carácter federal y poder abordar la problemática como delito complejo. Por eso es un paquete de leyes que están relacionadas una con la otra, que tiene una lógica de darle herramientas a la justicia y que tiene una lógica de trabajar coordinadamente los tres poderes del Estado, porque si no nos gana el delito. Y hoy nos está ganando el delito cuando vemos que crece el narcotráfico, y por lo tanto la respuesta que tenemos que dar cada uno desde su lugar tiene que ser la máxima posible. Así que esto es un poco la presentación que quería hacerles a ustedes de estas iniciativas que ya tienen estado parlamentario, que ya comenzaron a debatirse en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico la semana pasada, que se puso en funcionamiento la comisión, y quedo a disposición de ustedes para, sobre este tema o sobre el tema que ustedes consideren, darle la respuesta correspondiente. Senador, cuando usted dijo recién lo que había informado el jefe de gabinete, además hombre conocedor, que es de la provincia de Chaco, del norte, ¿no?, que el 60% estaba radarizado. Sí. ¿Usted le cree? A ver, primero, ya que diga eso, a contramano de eso, quiere decir que el 40 ya reconoce que no lo está, con lo cual... El 40 es una ventana muy grande, ¿no? Por eso, o sea que a mí me preocupó, no si decía o no totalmente con el 60, me preocupa ya que el 40 esté descubierto. Respecto a la radarización del 60, sí hay toda una cantidad de cuestiones que salieron por los medios de comunicación, que tuvieron amplia difusión y que todos conocemos: radares que no funcionan las 24 horas, radares que no sirven para las características planteadas respecto al tema de los aviones, que hay una cantidad de funcionamiento de lo que se dice que está, que no está en las condiciones óptimas. Por lo tanto, ese 60 hasta parece optimista, pero de todas maneras estamos con una gran preocupación igual, porque aunque fuera el 60 que estuviera radarizado, es 40% sin protección de la frontera, es muchísimo. Ahora usted, supongo ahora como hombre de Santa Fe, que sobre todo en el centro norte de la provincia de Santa Fe, las pistas clandestinas abundan, además teniendo en cuenta las grandes extensiones y las distancias que hay entre población y población, que en el norte de la provincia son mucho más
separadas. Eso también es competencia del Gobierno Nacional, específicamente del Ministerio de Seguridad, es competencia de Fuerza Aérea, porque allí todas estas pistas clandestinas son lugares de aterrizaje permanente. Sí, las pistas clandestinas, como usted recuerda, que también tuvo bastante impacto la noticia, incluso vinculado a un concejal en la provincia de Formosa, en Campos, se estima que está bastante más al norte de la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea que, y que a nuestra provincia ya ingresa a través de las rutas nacionales, por eso, y de los ríos. O sea, nosotros por eso ponemos mucho énfasis en la necesidad de la coordinación, que no nos enteremos a través muchas veces de ustedes, que gendarmes que están en la ruta 34 se lo llevan al conurbano bonaerense, y no existe esa coordinación elemental que tendría que existir entre el Ministerio de Seguridad de la Nación con nuestro gobierno, y se desprotege de esta manera rutas que son el canal por donde, o los ríos, por eso prefectura también es muy importante, por donde circula de norte a sur la droga, ¿no? O sea que... La Fuerza Aérea tampoco puede actuar, porque no hay una ley para acompañar o bajar un avión. Sí. Hay 3 proyectos de ley de derribo con estado parlamentario, que también la semana pasada, cuando se pusieron en tratamiento mis proyectos, se pusieron en tratamiento los proyectos de ley de derribo. Hay experiencia en Brasil, hay experiencia en otros países, y también va a ser incorporado a la agenda los proyectos de ley de derribo que son del radicalismo. Tampoco tenemos aviones para hacerlo. Sí, el tema es ese. El tema es, uno puede tener una ley de derribo muy completa, pero si no tiene radares y aviones, obviamente, ¿con qué va a seguir al avión que ingresa, ¿no? El tema de los bienes, específicamente, sí, cuando salga la ley, sí, digamos, ¿qué se van a hacer con esos bienes? ¿Se van a sí, vender, rematar, se van a designar para actividades sociales, solidarias? No sé. Sí, ahí, bueno, yo les dejo una copia de la ley. Se crea un fondo específico con esos bienes, que ese fondo se destina una parte a lo que significa las herramientas para el combate al narcotráfico, y otra parte de ese fondo para las tareas de prevención y tratamiento de adictos. Es un fondo que se crea como un ente autárquico, que está en la jefatura de Gabinete de Ministros, y en donde tiene un control y un informe que tiene que hacer periódico al Congreso de la Nación cada 6 meses de la evolución, la existencia y la aplicación de ese fondo. Usted tocó un tema muy importante. Sí. Acá hay chicos en Rufino que los padres están desesperados y no saben dónde llevarlos. Hay algunos que están presos, los tienen detenidos en Melincue, porque es una de las formas de contenerlos para que no salgan a robar. Sí, hay otra ley que tiene media sanción, que es la ley de adicciones, que justamente la semana pasada se acordó entre todos los bloques del Senado de darle tratamiento en la sesión del día 23 de abril, porque la ley de adicciones prevé una cantidad de institutos de creación de centros especializados para el tratamiento de los adictos. Así que eso con fondos para política de prevención y con fondos para política de tratamiento. Hay una gran carencia en ese sentido. Sabemos que se padece, muchas familias no tienen, muchas madres no tienen qué hacer con sus hijos, a dónde enviarlos.
hay gente que tiene dinero que lo puede enviar a alguna institución privada que existen, vinculada a algunas religiones, pero en general no hay hasta este momento una política del Estado Nacional en ese aspecto, así que esperemos que le podamos dar sanción. Ya tiene media sanción de diputados y la tenemos que tratar nosotros en este mes y hay consenso para darle aprobación. Cuando usted se refería a la derogación de la ley de desfederalización, sí. ¿Cómo queda esto con la concepción o con la idea que hay de otorgarle a los jueces jurisdiccionales provinciales, ordinarios, digamos, a lo que se denomina justicia ordinaria provincial, de otorgarle cierta autoridad para que tengan competencia en el menudeo? Lo entiendo. Está en contraposición, su idea está en contraposición a esa... Pero aparente, por lo siguiente. Porque, hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo va? ¿Bien? Hay una experiencia que se puede... Es un gusto que le digo. Hay una experiencia que es la que estamos viviendo todos los días en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Y con lo que ha pasado, por ejemplo, con la causa de los monos y con el juez Viena, en donde hemos visto que la justicia provincial tiene toda una cantidad de herramientas para actuar respecto al tema narcotráfico sin entrar específicamente en la cuestión del narcotráfico. Es decir, vía tenencia de armas es materia provincial, vía asociación ilícita es materia provincial, vía asesinatos es materia provincial. Es decir, que la justicia provincial tiene robo en materia provincial. Es decir, que la justicia provincial ya tiene los instrumentos para actuar. Lo que estamos planteando es eliminar un potencial foco de corrupción de la policía y que sabemos que ese es uno de los problemas. Es decir, por eso el Ministerio de Seguridad de la provincia está en un trabajo de reforma policial. Necesitamos que la policía sea parte de la solución y no del problema, y entonces tratar de tener cerrado todas las posibilidades de foco de corrupción es importante, y ha quedado demostrado del 2005 a la fecha, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la ley salió predida del gobernador entonces Felipe Solá, que se transformó en un elemento negativo. Entonces yo decía, no es una contradicción más que aparente, porque en realidad hoy vemos en lo que fue la causa, en lo que es la causa de los monos en Rosario, donde hay una cooperación de la justicia federal con la provincial a partir de la entrada en el tema desde distintos lugares, competencias que tiene cada uno. Pero en ese caso estamos hablando de una situación mayúscula. Digamos, los planteamientos serían en esta competencia para los jueces ordinarios en lo que sería justamente ese menudeo, el que vende y le encuentran en allanamiento en la casa, le encuentran un par de bochitas o un par de... Es que se ha transformado en esos temas. Porque hoy está atomizada la distribución. Sí, pero se ha transformado ese tema, la experiencia, ¿no? La realidad indica que se transformó eso así como era antes el juego, la prostitución, se transformó eso en otra caja para sectores, no todos, pero sectores corruptos de la policía. Entonces hay un consenso hoy de que hay que volver a que toda la cadena la haga la justicia federal. El gobierno nacional castiga mucho a Wiener por este tema, dado a que dice que comienza con la etapa de Wiener. Yo no sé, ¿gobierno nacional quién? El gobierno nacional me parece que tendría que
que primero ponerse de acuerdo, porque la verdad que no ayuda al combate al narcotráfico que dos ministros de importancia, como el ministro de Defensa y el jefe de gabinete, se contradicen de si se produce o no se produce droga en la República Argentina. Pero lo peor es que un subordinado al ministro de Defensa contradice al propio ministro, como Barney. Por eso digo, me parece que tiene que empezar por casa, ¿no? El gobierno nacional, más que acusar a nadie, estamos viendo... Yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama la ministra de Seguridad de la Nación? Uno pregunta en un grupo de personas, ¿quién es la ministra de Seguridad de la Nación? Y es muy difícil que alguien pueda responder. Del de Educación ni le cuento. Bueno. Entonces, digo, estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema. Digo, me parece que el gobierno nacional debiera poner la barba en remojo. Nosotros tenemos una actitud de cooperación, de trabajo. Estamos aportando leyes para que la justicia tenga mayores herramientas. Me decía el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el día pasado en Rafaela, cuando estuve con él, dice, nosotros viajamos a Salta y después de hablar con los jueces federales, le hicimos un memorándum con una cantidad de prioridades para resolver, de dificultades que tienen los jueces federales, de dificultades que existen y que el narcotráfico ingresa por Salta, por Jujuy, donde está la zona caliente, por las fronteras con Bolivia, fronteras con Paraguay, y me dice, todavía no han hecho nada, estamos esperando que... pero bueno, a mí me parece que entramos en el peor de los mundos cuando nos empezamos a criticar, a tironear, a querer hacer cargo político al otro y tirar nuestras responsabilidades al costado, cuando hay que partir cada uno de qué ha hecho, de qué ha aportado cada uno en este sentido. Por eso lo nuestro desde el Congreso de la Nación es muy importante, porque la semana pasada se puso en marcha un mecanismo que va a rendir frutos rápidamente, que es la aprobación de leyes que sean instrumentos que complementen la actual ley de estupefacientes, que le den herramientas a la justicia para actuar. Lo voy a sacar un poco de ese tema. Sí. Ayer habló la presidenta del tema de inseguridad, Sí. La reacción de la gente con la gente que roba. ¿Cuál es un poco su opinión de todo esto? Bueno, que estamos viviendo una situación, lo decía al principio, de inseguridad, de violencia, y que yo comparto que tiene primero una base que es la desigualdad, que es la falta de muchos jóvenes de inclusión, que lo vemos, que son jóvenes que no trabajan, que ni estudian, que tienen la droga al alcance de la mano, y que por lo tanto eso ya genera una situación de descontrol, y creo que entramos en caminos muy negativos con la justicia por mano propia, que no es justicia, porque lo que se ha dado en estos días son linchamientos, y nadie puede pensar que eso es un camino, que eso es una resolución del problema. Hay que tener la valentía de afrontar eso, hablarle con toda responsabilidad a la sociedad, y rechazar esa metodología. Por supuesto que eso se da en una situación en donde desde el Estado o desde los Estados hay que tomar debida nota de que las respuestas que se están dando son insuficientes. Y evidentemente hay que redoblar el trabajo, redoblar la apuesta, redoblar la ocupación de cada uno de quienes tenemos responsabilidades ante la sociedad para que esta sensación de indefensión que tiene la gente parte de una realidad de que todos los días hay hechos
de robo, de delito, de desprotección del ciudadano de a pie. Y entonces la respuesta tiene que ser todos los días una nueva, tiene que ser una distinta, todos los días tenemos que estar trabajando para combatir el delito. Nos comentaba, esta es una comunidad chica que usted la conoce, nos comentaba el comisario actual de Rufino que el 80% de los hechos de robos están relacionados con jóvenes por la droga. Sí, claro, y de jóvenes que no trabajan ni que estudian, es así, son las estadísticas que se ven todos los días y los hechos delictivos que padecemos a diario, todos, ¿no? La idea de volver al servicio militar obligatorio es una solución para eso. Yo creo que los jóvenes tienen que estar estudiando. Tenemos de cada 10 jóvenes, 5 no terminan la escuela secundaria. Abandonan de cada 10, 5 la escuela secundaria. Y esto es lo grave. Los jóvenes tienen que estar estudiando y tienen que tener una salida laboral y un empleo. Me parece que esa es la clave de la respuesta: trabajo y estudio, educación. Creo que ese es el tema fundamental. Yo no veo las condiciones como para hoy volver a las Fuerzas Armadas con las características de 20 años atrás, después que ya han avanzado en la profesionalización y demás. Me parece que la respuesta que nos tenemos todos que preocupar mucho es cómo generamos el trabajo y la educación para que los jóvenes estén donde tienen que estar, no en la calle sin trabajar ni estudiar, sino en el aula, en la fábrica. Pero para eso es importante la distribución de la riqueza, que aparentemente no la estaría llevando el gobierno nacional, más allá de que diga y hable de la década ganada. Hay acá resultados que están más evidentes después de la década. Bueno, eso nos habrán escuchado muchas veces a nosotros, ¿no? Precisamente somos partido de la oposición porque creemos que se ha desaprovechado una circunstancia muy favorable a la República Argentina en cuanto a condiciones de los precios internacionales de los cereales, condiciones que tuvimos de crecimiento sostenido de la economía al 8, 9, 10%, y evidentemente eso no redundó en una inclusión de muchos sectores, y está creciendo mucho la pobreza nuevamente. Hemos alertado tantas veces sobre una situación que hoy toma aspectos muy preocupantes, como el de la inflación, que golpea todos los días a los trabajadores de ingresos fijos, a los jubilados, a las pensionadas, es decir, en un país que... ¿Y qué perspectiva ve de aquí al 2015? La perspectiva de que podamos tener esta etapa que le queda al actual gobierno, en donde cada uno de nosotros aportemos para que se llegue al 10 de diciembre del 2015, donde la presidenta le entregue la banda presidencial a otro presidente como debe ser. Ya quedó abandonado en el pasado porque la sociedad lo sepultó con su voto en las últimas elecciones, las ansias o los sueños de reelección. Y eso es bueno porque la alternancia en la democracia es una cuestión necesaria, y por lo tanto nosotros, adelantándoles a ustedes, como desde el Congreso Nacional del Partido Socialista el último sábado, resolvimos integrarnos a una coalición de fuerzas que el próximo 22 de abril, desde el Teatro del Ateneo en la Ciudad de Buenos Aires, va a presentarse como alternativa de gobierno para el 2015. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, Libre del Sur, el GEN, la Coalición Cívica y Proyecto Sur, como coalición de partidos que se va a dar a conocer un documento
en donde ofrecemos un programa a la sociedad planteando que se puede gobernar con decencia, con honestidad y generando las condiciones para una mayor inclusión. Y desde acá hasta ese momento, hasta el momento que la sociedad resuelva con su voto en octubre del año que viene quién va a gobernar los destinos del país, cada uno de su lugar tiene que aportar a la agenda que la marca las necesidades de la sociedad. Estábamos hablando del tema de inseguridad, estamos hablando del tema de inflación, estamos hablando de la necesidad de combatir la pobreza. La gente y sus necesidades no esperan las fechas electorales, necesitan que todos los días trabajemos con las respuestas que se necesitan. Decime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Si andás? me podés aclarar el tema de esa reunión que se va a hacer el 22 Sí. en el teatro. Decime la posición del partido respecto de si es cierto que el socialismo, el otro socialismo auténtico también integra. El otro socialismo auténtico es parte del proyecto Sur. Ah, parte del proyecto social integra. Bueno, Sí. y segunda pregunta, ¿cómo sería la supuesta, no sé si alianza o reunión con Macri, que lo plantea